Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. La siguiente es una producción de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás para Escenario Radio. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Tinta Roja. Un espacio para la cultura, la opinión y el debate. Un encuentro donde la actualidad, El arte. La política. La historia. y tú cuentas. Porque una conciencia joven es una política para la paz. Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. Nosotros nombramos funcionarios públicos. Funcionario público es para que le funcione al público. Y terminamos haciéndole ellos. Es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado, abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Tinta Roja. Hoy nos encontramos en una nueva transmisión de nuestro programa. Como lo escuchábamos ahí al principio, teníamos la voz de un reconocido periodista, humorista, político de nuestro país. Lastimosamente ya no está con nosotros. Les estoy hablando de Jaime Garzón. Y precisamente hoy en Tinta Roja queremos hacer un homenaje a Jaime Garzón en relación a todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa y la impunidad hacia asesinatos de periodistas aquí en Colombia. Brevemente presentamos el tema del día de hoy, que es precisamente ese. Vamos a tener varias noticias de actualidad, como lo fue el asesinato el pasado lunes de el locutor Quintín, que fue pues abaleado en una cafetería cerca a su despacho. Y bueno, tenemos grandes entrevistas. Tenemos, después de la pausa institucional, entrevista con la hermana de Jaime Garzón. Ella es Marisol Garzón. Y bueno, más adelante ustedes van a ir conociendo de qué vamos a hablar el día de hoy. Yotzael Herrera, integrante de Por Cierto, que entra hoy a trabajar en Tinta Roja. Se los presento. Muy buenos días, Yotzael. Buenos días, Diego. Muchas gracias por invitarme a tu programa y te agradezco por hacerme parte de este conjunto de personas que se reúnen todos los días. Bueno, listo, Yotzael. Y como bienvenido a trabajar. ¿Puedes contextualizarnos un poquitico del audio que escuchamos hace poquito? Claro, Diego. Este audio fue tomado de la conferencia que hizo Jaime Garzón en el año de 1997 en la ciudad de Cali. Lo peculiar del audio es que Jaime Garzón usó un discurso el cual fue pues muy fue bien visto por las personas y sí, muestra como esa capacidad que tenía Jaime para decir la verdad de una forma humorística, y eso hacía que pues fuera atractivo para la gente. No, y es que Jaime además se caracterizaba por eso, ¿no? Él, a través de su talento de humorista, de imitador de voces, comunicaba la realidad del país
de una manera jocosa. Jaime Garzón, recordemos, fue pionero en este estilo de prensa en Colombia y por eso es que precisamente hoy le queremos hacer un sentido homenaje a Jaime Garzón, que pues lastimosamente ya no nos acompaña y pues formó parte de nuestra generación y pues nos privaron de las futuras generaciones de esta calidad de periodista que era Jaime Garzón. Sí, como decías tú, Diego, antes del programa mutilaron parte del periodismo colombiano en el momento que ese 13 de agosto del 99 mataron a Jaime Garzón. Nadie sabe hasta qué punto pudo haber llegado Jaime Garzón con ese discurso que tenía. Silenciaron su voz y pues lastimosamente no la tenemos hoy. Hacemos un sentido homenaje a Jaime Garzón. En la primera noticia del día de hoy tenemos el asesinato de Edgar Quintero, que conocido pues en el campo laboral le llamaban Quintín. Fue asesinado el pasado lunes 2 de marzo a las 7:30 de la noche en una panadería cerca a su lugar de trabajo en Palmira. Sabemos, Yotzael, y a nuestros oyentes, que Edgar Quintero era un reconocido locutor de una cadena radial a la cual él trabajaba, que era asociada a Todelar. Edgar Quintero era periodista del programa Noticias y Algo Más. Llevaba ya tiempito trabajando allí, de Radio Luna, donde cubría varios temas de la agenda noticiosa local, incluyendo la política. ¿Por qué menciono esto que incluyendo la política? Porque pues una hipótesis que se puede plantear acerca del asesinato de este periodista es que haya sido por represalias de alguna información revelada que haya inmiscuido a terceros que no les haya gustado. Como, y no es normal, como es normal aquí en nuestro país, ¿no? Tenemos una cifra bastante alta. Ahorita Yotzael nos va a clarificar cuál es esa cifra alta de periodistas asesinados por su discurso, por lo que llamamos técnicamente libertad de prensa. Autoridades afirman que aún se desconocen los autores intelectuales y accionarios del homicidio. No se conocían amenazas en su contra. Puede que también haya sido represalias para un asunto personal. No podemos tampoco echarle la culpa de que haya sido por su discurso periodístico. Ante este acontecimiento, la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa aquí en Colombia, recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que, abro comillas, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta seriamente la libertad de prensa. Es un deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, solucionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación, cierro comillas. Entonces encontramos que en Colombia la prensa sí está siendo perseguida. Cuando hablamos de que no hay vulneración en la libertad de prensa, solemos pensar en el pasado, ¿no, Yotzael? Pero cuando uno va a ver la realidad, lo que pasó el pasado lunes, valga la redundancia, uno ve cosas que lo ponen a uno a pensar, venga, de verdad hay libertad de prensa en el país. Así es, Diego. Pues aquí tengo un dato. Desde el año 77 hasta el 2013 se han presentado 140 asesinatos de periodistas en Colombia. Esto es de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, pues que nos dan este dato. Y pues también tengo otro dato más, que es un ranking de impunidad en el mundo. Colombia está en el puesto 8º. Según este ranking que fue publicado el año pasado en la página del Espectador, Colombia cuenta con 6 casos no resueltos de periodistas asesinados. El ranking lo lidera Irak con 100 casos, seguido por Somalia con 26. Sí. E incluso podemos ver países como México, que está más arriba en el puesto 7, con 16 casos no resueltos. Hay una cuestión muy interesante, que era lo que tú me decías de las amenazas que le hicieron a este personaje Quintín. Ajá. Las amenazas que le hicieron a Quintín, pues nos da a demostrar que el sistema judicial no ha tomado en cuenta mucho estas amenazas. El sistema está fallando. Por esta razón, también busqué datos
el cual nos habla que el 40% de los periodistas asesinados informaron antes del suceso que habían sido amenazados. Por esta razón, pues también hay que hacer un llamado al sistema pues judicial, que en estos momentos no está en sus mejores tiempos, y pues eso es algo que también nos afecta no tanto pues al sistema político, sino a nosotros también. Y ahora que usted habla del sistema judicial aquí en Colombia, es un poco irrisorio, ¿no? De que se cometa un crimen, pues en este caso al periodista Jaime Garzón, y se convierte en uno de los más grandes misterios de la reciente historia en Colombia, comparado al misterio del Palacio de Justicia, de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Entonces, ¿qué sistema judicial tenemos? ¿Cuál es el grupo de investigadores que tenemos aquí en Colombia? ¿Verdaderamente el sistema judicial está preparado para dar cuentas de quiénes verdaderamente son los actores intelectuales que efectúan pues estos asesinatos? Porque es que le quiero decir a Yotzai y a toda nuestra audiencia de que en este sistema de asesinato hacia periodistas opera algo que es un poco estratégico por parte de los equipos armados, y es el siguiente: se conocen a los actores materiales. O sea, en cuestión de días, incluso meses, se sabe quién fue el que avaleó, quién fue el que disparó, todo esto, pero se desconoce quién es el actor intelectual. ¿Y qué hacen los grupos armados o los actores intelectuales? Mandan a asesinar a los actores materiales, porque en este orden de ideas ellos serían la única fuente que sabe quién verdaderamente está detrás de todo ese asesinato. ¿Qué pasa cuando los asesinan? Se pierde la información. Sí, eso y es no algo... se va a saber quién fue el actor intelectual del asesinato. Y bueno, ese es el sistema judicial colombiano. Gracias, Yotzael, por esas cifras bastante importantes y un poco dramáticas, ¿no? Disparadas acerca de la libertad de prensa, no solamente aquí en Colombia, sino también en el mundo. Ocupamos el puesto 8º. El colombiano promedio dirá, bueno, el puesto 8º no es ni muy poco, pero es preocupante. Sí, Diego, algo que yo digo que pues en comparación con otros países como Irak, pues Colombia no es que tenga un porcentaje muy alto de impunidad, pero aún así eso no justifica que un caso se quede pues impune ante la ley y que nadie sepa quién acabó con la vida de un periodista, ¿sí? Exacto. Y más cuando estos actos se cometen con sevicia, como lo fue el caso del periodista Edgar Quintero, del cual hablamos al principio del programa. Yotzael recibió 7 impactos de bala en su cuerpo. 7 impactos de bala. Hay testigos que aseguran de que cuando el periodista vio a su asesino, le pidió perdón, le pidió misericordia, le pidió de que por favor le perdonara la vida. Y el actor material de este asesinato, de este homicidio, le propició 7 impactos de bala. Sí, hay que tener 7 impactos de bala, es decir, le descargó todo el cartucho. Sí. Dígame si eso es o no es sevicia. Sí, eso es cruel. Exacto. Bastante cruel. Hay que tener en cuenta que él contaba con 57 años de edad. Exacto. Y desempeñaba esta labor desde hace 30 años. Ajá. Era ya un veterano. Era un periodista de recorrido. Vamos a decirle a nuestros oyentes, por si acaso ustedes tienen información, uno que va a saber, se están ofreciendo 50 millones de recompensa al que dé información acerca de quién fue el autor, tanto material como intelectual, de este homicidio. Y para hacer una pequeña pausa, tenemos mucha información por el momento, le vamos a pedir a nuestro máster que por favor nos regale otro fragmentico de Jaime Garzón en tinta roja, y ya volvemos con ustedes. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia, los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso. Yo lo he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos, somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 de la cita
Pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Entonces, sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Diego, pues el audio que acabamos de escuchar nos habla de que Colombia estaba en ese momento en una profunda crisis. Ajá. Pienso que todavía seguimos en esa crisis. Seguimos en esa crisis y no sé si estamos mejor o peor que en ese momento, la verdad. No, y pues totalmente cierto lo que usted dice, Yotzael. Y además, vale la pena recalcar el discurso que utilizaba Jaime Garzón, porque nosotros quisimos... en este caso en Tinta Roja colocar pequeñas cápsulas de los discursos, entrevistas que realizaba Jaime Garzón, sencillamente por la razón de que queríamos mostrarle a los colombianos cuál era el discurso que manejaba Jaime Garzón, qué era lo que él decía, cómo era su manera de hablar. ¿Qué hacía Jaime Garzón? Hacía una crítica social de lo que estaba aconteciendo, y en este caso pues tenemos una crítica social acerca de lo que es el colombiano, ¿no? Sí, el colombiano siempre es la ley del menor esfuerzo. Exacto, la ley del menor esfuerzo. ¿Para qué llegó temprano? Si nadie va a llegar. Si nadie va a llegar temprano, entonces todos llegan tarde. Incluso, sí, Yotzael, hay clases en las cuales uno ve acá, pues aquí hablando a nivel de la universidad, hay clases en las que uno ve acá que los profesores lo dejan llegar a uno hasta 15 minutos tarde, o sea, ya se volvió norma. En Colombia, tolerar, en ciertas clases, no todos los profesores son así, tolerar la llegada tarde, los 15 minuticos, y esos 15 minuticos que, digamos, el colombiano que pone el despertador, 5 minuticos más, desde ahí yo creo que radica esos 5 minuticos, ¿no? No, claro, y el colombiano tiene la característica que a todo le pone excusa. A todo le pone excusa. Si llegas tarde, es el transporte, Ajá. no me sonó el celular, algún accidente que se presentó. Cuando uno va a ver, la raíz excusa. del meollo es puro trancón, pero de cobijas. Sí, exactamente. De pereza. Tuvo uno dice una batalla, pero con los 3 tigres de la cama. porque esa, bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí es así. Yotzael y todos nuestros oyentes, continuando aquí con el tema del día, acerca, les recuerdo, de la impunidad y la libertad de prensa en Colombia, hubo una serie que estrenó el canal Capital hace recientemente que se llama Sabogal, del canal Capital. Es una serie animada producida con tecnologías 3D pioneras en Latinoamérica. Voy a pedirle a nuestro máster que nos colabore poniéndonos de fondo un poquitico de lo que es Sabogal para que nuestros oyentes se vayan un poquito familiarizando. Se acaba de producir un atentado en las inmediaciones de la emisora Radionet. Júrame que no te vas a arrepentir. Te lo juro. Él está dispuesto a contarlo todo. El asesinato de los sociólogos, la masacre de Mapiripán, el asesinato del humorista Garzón, los bombardeos a la gente que se desplazó. Fernando Sabogal, mire que si sigue dando lora nos va a tocar quebrarlo. Fer, hay un carro parqueado enfrente desde esta tarde. Yo creo que nos están vigilando. Aquí hay una mano muy poderosa quitando y poniendo testigos, manipulando la investigación, alejándonos en todo caso de la verdad que tanto necesita este país. Consejo de amigo, no descuide a su mujer por culpa del trabajo. Mi vida depende de lo que ustedes hagan con este papel. Te prometo que voy a sacar tiempo para nosotros. No prometas cosas que no puedes cumplir. Fernando. Los defensores de derechos humanos aseguraron que el presidente es responsable por lo que les pueda ocurrir de ahora en adelante. ¿Preocupado? Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. ¿Cuántos años hemos pasado usted y yo enterrando amigos asesinados impunemente, yendo a la morgue, ofreciendo condolencias aquí y allá? ¿Cuánto tiempo tratando de desenmarañar todo este enredo del país? No descansaremos hasta dar con los responsables de tan cobarde acción. Es lo único que puedo decir. Y bueno, voy a pedir el favor a nuestro máster que nos lo deje de fondito mientras doy una breve reseña acerca de qué es Sabogal. Sabogal, como les decía, es una serie animada producida con tecnologías 3D pioneros en Latinoamérica, basada en la realidad colombiana que nos sumerge en hechos violentos, de esperanza e impunidad, en la historia de Colombia entre los años 1999 y 2009, o sea,
Realmente esto lo hizo un grupo de investigación, pues articulado con todo un equipo de producción audiovisual. Por cierto, vale la pena recalcar que es pionera Colombia en este tipo de producciones porque utiliza una tecnología que pues en Latinoamérica no se había visto. Lo que hace el grupo de investigadores es que recopila información de casos de impunidad y violación a la libertad de prensa en Colombia y también a la libertad de opinión y crea una serie con eso, conformada por 13 capítulos. Este es un proyecto de Canal Capital financiado por la ANTV que busca rescatar la memoria histórica del país. Yotzael, y qué labor tan importante la que está haciendo este proyecto en Canal Capital, porque es que Colombia tiene amnesia histórica. Sí, yo diría como una amnesia colectiva. O sea, todos olvidamos lo que pasa y no es en el transcurso de un año o dos. Pueden matar a 3 niños hoy y en 3 meses ya nadie se acuerda. Ajá. Es un problema social que pues a veces lo deja pensando. No sé. Y recordemos lo que decía Napoleón Bonaparte: aquel que olvida la historia se convierte en esclavo de la misma. Palabras más, palabras menos. La serie también busca promover la defensa de los derechos humanos y una cultura de paz. Importante en medio de unas negociaciones y en medio de la construcción de la paz, no solamente en La Habana, porque es que la paz no se firma en un papel, sino se firma en nuestros corazones, frase de Diego Ojeda. O sea, la paz sale de usted, de cómo usted trata a su vecino, de cómo es su relación con su papá, con su mamá. No tanto lo que están haciendo en La Habana es una negociación para un cese bilateral del fuego y del conflicto armado, pero no como a cuento de que la paz se firma en La Habana, la paz se firma en su corazón. La paz es algo que usted construye diariamente con su vida, con sus relaciones, con las personas con las cuales usted constantemente se está comunicando. Y lo que busca esta serie es precisamente generar una cultura de paz que sí es necesaria en Colombia, en medio de tanta intolerancia. O sea, eso es un transmilenio y, mejor dicho, si no lo tratan de... En algunos casos, no en todos, pero pues vemos intolerancia aquí en Colombia. Claro, Diego, la paz es algo que empieza desde la casa, desde los papás, con los hermanos, en tu barrio. Si saludas al vecino, eres indiferente a lo que le pasa. Si ves a alguien que está pasando necesidad en la calle, que lo están robando, hay mucha gente indiferente y sobre todo en esta ciudad. Bueno, y volviendo un poquito a la serie, tiene de fondo una musiquita así como bastante chévere. La interpreta la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá. En 13 capítulos, el protagonista de la serie, que es Fernando Sabogal, de allí su nombre, es un abogado, por cierto, que busca resolver ciertos casos de impunidad aquí en Colombia. Vea la trama que tiene la serie, no es aburrida, porque es que uno habla de política y la gente tiende a aburrirse. No, la serie tiene cierta trama. En lucha contra la impunidad y el olvido, asumirá la defensa de la familia de Jaime Garzón y desde su momento se embarcará en un proceso de justicia, en donde abrirá numerosos puentes que le mostrarán sórdidas conexiones entre narcotraficantes, jefes paramilitares y funcionarios públicos corruptos. De manera que invitamos a toda nuestra audiencia a que sintonice Sabogal en el Canal Capital. Si no estoy mal, no alcanza a conseguir el dato, domingo 8 de la noche. 7, 8 de la noche están dando ahorita los capítulos de Sabogal para que, mejor dicho, usted se entere de qué es este conflicto de qué es este conflicto que le estamos hablando aquí en el programa y pues también se entretenga un poquito. Sí, claro, Diego, pues bueno, estaremos sintonizando el programa. Exacto, sí, de verdad, invito a todos nuestros oyentes. Tenemos casos de impunidad, de asesinato de periodistas en Colombia y, si no estoy mal, usted nos traía el dato de esos casos de impunidad. Así es, Diego, pues yo traje casos de periodistas que fueron reconocidos y fueron asesinados. Está el caso de Carlos Ramírez París, él era el director de Guayamaral, sí, señor. Eso era en el Cauca. Él fue asesinado y pues hasta el momento se desconoce quién fueron los autores intelectuales del crimen. También está Guillermo Cano, él también fue asesinado en el 86. Están personajes incluso como Héctor Abad, el padre de Héctor Abad Gómez, sí, el papá de Héctor Abad Faciolince. Él también fue asesinado en el 87. Él fue asesinado supuestamente a manos de paramilitares, eso según la FLIP.
Pero espera, porque Héctor Abad Gómez era un caso particular. Bueno, como todos los otros periodistas que emprendían labores sociales, pero Héctor Abad Gómez era aparte de ejercer una labor, o sea, entre comillas, periodística, el hombre era médico. Sí, e impulsaba proyectos que le convenían a la gente, pero no le favorecía el bolsillito a las personas que ejercían la labor médica. Algunos dicen que por eso fue asesinado, sigue en impunidad. Y bueno, ¿continúa la lista? Sí, claro, la lista sigue con Diana Turbay Quintero. Ella pues fue secuestrada por Pablo Escobar en un intento de sacarla de ese secuestro. Fue asesinada. Eso fue en el año de 1991. Pues obviamente Jaime Garzón fue asesinado en el 99, un 13 de agosto. Supuestamente fue asesinado por paramilitares, pero lamentablemente se encuentra también en impunidad. Por último está José Aguilar, periodista de Radio Super, que fue asesinado en el 2009, ¿sí? Tengo un caso aquí también peculiar, que fue el único caso de asesinato a periodista que se dio en el 2012. Estoy hablando de Argemiro Cárdenas Agudel. Recientemente, por cierto. Sí, exacto. Él fue asesinado el 15 de marzo del 2012 en el departamento de Risaralda. Fueron capturadas 5 personas, pero todavía no se sabe quién fue. ¿El actor intelectual? Exacto. Lo que comentábamos ahorita, ¿no? Se desconoce quién es el actor, siempre se desconoce quién es el actor intelectual. Obviamente salen hipótesis a relucir, pero ese es el gran misterio de los asesinatos y la impunidad que aquí hay en Colombia. Se desconocen los actores intelectuales. ¿Hay quien tiene la culpa? Que el oyente juzgue. Así es, Diego, pues hay que tener en cuenta que si estos sicarios acaban con la vida de un periodista, si este sicario abre la boca, por así decirlo, ¿se muere? También. Si es que no lo matan antes. Exacto. Si es que no lo matan antes. Exacto. Bueno, seguimos aquí en Tinta Roja, ya son las 10:30 de la mañana. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya volvemos con nuestro tema impunidad y libertad de prensa en Colombia. Hay que cuidarse, Fercho. ¿Cuántos años hemos pasado usted y yo enterrando amigos asesinados impunemente? Yendo a la morgue, ofreciendo condolencias aquí y allá, Elías. ¿Cuánto tiempo tratando de desmarañar todo este enredo de país? No descansaremos hasta dar con los responsables de tan cobarde acción, es lo único que puedo decir. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en comunicación social, que se desenvuelven en la sociedad como mediadores, investigadores, gestores de procesos y productos de comunicación, evaluadores de proyectos, formados en cada uno de los énfasis: organizacional, educación, periodismo y conflicto. Para mayor información, consulta nuestra página www.usta.edu.co. Especialización en auditoría de sistemas. Innovaciones tecnológicas para la competitividad. Fundamentos de sistemas de información. Auditoría organizacional y de procesos. En la especialización en auditoría de sistemas de la Universidad Santo Tomás. Formamos profesionales confiables, con competencias en la gestión y control de procesos de desarrollo tecnológico y de auditoría de los sistemas y la seguridad informática de las organizaciones. Especialización en auditoría de sistemas. Informes www.usta.edu.co o comuníquese al 587-8797, extensión 1836. Escenario, la Universidad Santo Tomás en el ciberespacio. Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá.
Justa Colombia es cada vez más una realidad. La radio levanta fronteras y une pueblos que quieren construir caminos sólidos y duraderos. Por eso, Escenario Radio da la bienvenida a su homóloga Escenario Tunja. A través de la Red Mundial de Computadores, nuestros saberes, conocimientos, nuestra idiosincrasia se unen en una sola transmisión digital a través de Escenario Radio. Usted escuchará todos los días investigaciones, entrevistas y el quehacer de nuestras facultades en Escenario Justa Colombia, una sola radio. Escenario Radio, emitiendo a través de la Red Mundial de Computadores. Seguimos aquí en Tinta Roja, 10:33 de la mañana, y antes de hacer la contextualización de esta canción que es bastante emblemática para Jaime Garzón, tenemos en la línea a Marisol Garzón. Ella es hermana de Jaime Garzón, actualmente directora de Banca al Parque Radio, y pues ha emprendido varias labores acerca del tema que estamos tratando en el día de hoy, y pues hoy nos ha concedido muy amablemente una entrevista aquí en Tinta Roja. Marisol Garzón, muy buenos días. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Marisol, bienvenida a Tinta Roja y pues le queremos comentar de que hoy estamos haciendo un especial acerca de Jaime Garzón bajo el eje temático de libertad de prensa e impunidad en Colombia. Marisol, ¿cómo cree usted que está actualmente el país en tema de impunidad y de libertad de prensa, diferente a los tiempos de su hermano? Una pregunta muy complicada para responder, porque el solo hecho de la impunidad abarcaría muchas cosas, abarca casi que la mayoría de los casos de asesinatos, de desapariciones, de secuestros de este país y de violaciones de derechos humanos. Entonces imagínense poder hacer un balance de cómo está la situación de impunidad en este país, bueno, y pues, más aún de violación de derechos humanos. Exacto. Creo que es muy amplia. Si le voy a contestar del caso de mi hermano concretamente, pues lógicamente nos sentimos vulnerados en nuestros derechos y ya vamos a cumplir 16 años y no ha pasado casi que nada. Exacto, no, y Marisol, pues complementando ahí un poquito, son 144 casos de impunidad en Colombia en los últimos 30 años. Es una cifra bastante dramática de cómo la censura de prensa y de libre expresión a través de los medios de comunicación se censura aquí en Colombia. Marisol, yo le quiero preguntar a usted tiene un programa que se llama Banca al Parque, ha emprendido otros proyectos. ¿De qué manera usted actualmente le está haciendo frente a eso que en algún momento de su vida pues fue un ataque y algo pues muy doloroso? Bueno, yo no diría que yo he emprendido una batalla porque no lo he tomado así, ¿cierto? Yo siento que yo lucho en la vida como cualquier ciudadano, pero yo no estoy en una batalla. Mi emisora se llama Banca del Parque Radio, www.bancadelparque.com. El programa que he hecho desde hace más de 20 años se llama La Banca del Parque con Marisol Garzón. Y desde aquí, desde estas 24 horas al aire, donde hay una programación que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo espiritual y ecuménico, pero especialmente desde un punto de vista pedagógico, hemos querido buscar la manera de ser independientes, de tener hasta donde podamos una libertad de expresar lo que queremos,
de construir un mejor país, porque es desde ahí donde hay que hacerlo. Así es, Marisol, y yo también le quería hacer otra pregunta. Desde su perspectiva como hermana de Jaime Garzón, ¿cuáles son las cualidades que usted más destacaría de su hermano? Jaime fue un hombre muy comprometido, muy sencillo, un hombre con una ingenuidad en cierta forma muy grande, por eso creyó que hasta el último momento que quienes no estaban de acuerdo con sus miradas, sus posiciones, iban a poder sentarse a hablar con él como gente inteligente, pero no fue así. Pero fundamentalmente un hombre apasionado por construir un país distinto desde y era lo que les decía a ustedes y les sigue diciendo a través de todos esos videos que quedan de las conferencias, pues el empoderamiento que deben tener los jóvenes para que se transforme el país. Si nosotros seguimos haciendo críticas sencillamente sin poder hacer algo diferente, pues no estamos haciendo mayor cosa. Entonces creo que fue un genio, para mí Jaime fue un genio definitivamente, y fue un hombre supremamente comprometido con este país. Marisol, ¿piensa usted que Jaime Garzón, o más bien la voz de Jaime Garzón en la actualidad, fue silenciada? ¿Cómo? ¿Piensa usted que la voz de Jaime Garzón actualmente es silenciada, o Jaime Garzón dejó un legado que pues los actuales comunicadores y la sociedad ha tenido en cuenta? Pues no soy yo la que tendría que decir eso, creo que más bien esa respuesta la pueden dar ustedes. Yo pienso que a Jaime lo silenciaron hace 16 años, pero sigue viviendo y sigue tan vivo en la memoria de los colombianos como en la de ustedes. Por eso ustedes hoy acuden a hacer memoria de él, porque es significativo, y más aún dentro de jóvenes que están estudiando y están dedicándose a la comunicación, para que esa comunicación sea comprometida, para que no repita los esquemas de quienes son los dueños del poder, de quienes son los dueños de los medios, de quienes quieren que se diga una sola verdad y no realmente la verdad, donde se denuncie, donde se construya, donde se aprenda a querer al país, pero también a luchar por él. Desde una perspectiva muy suya, Marisol, ¿usted cree que es necesario que se levanten más periodistas como Jaime Garzón? Pues yo pensaría que más como Jaime no hay nadie, ¿cierto? Como Jaime no hubo sino uno en el mundo y en la vida. Yo creería que ustedes y todos los periodistas que hoy están formándose tienen que, ojalá, se inspiren en él. No es una obligación, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero creería yo que Jaime es una inspiración, porque Jaime partió en dos la comunicación, y partió en dos el ejercicio periodístico, el antes y el después de su asesinato. Entonces creo que ahí hay más bien un compromiso de parte de ustedes de poder seguir buscando la verdad, porque no es solamente una tarea mía, es una tarea de todos, de seguir buscando la verdad, de no repetir cosas ridículas como de pronto a veces se dicen, de que Jaime era guerrillero, de que Jaime era no sé qué, un poco de cosas que son hasta atrevidas y irrespetuosas y que no tienen nada de verdad, y de sí buscar lo más profundo de por qué asesinaron a Jaime, qué había detrás de lo que Jaime decía, qué fue lo que les incomodó a quienes lo asesinaron, porque no fue solo una persona, sino un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para enlodar su nombre, para seguir revictimizándonos a nosotros también, pero que por encima de eso nosotros estamos haciendo que Jaime en su esencia sea lo que ustedes conozcan. Así es, Marisol, y bueno, ya pasando más de década y media en el que el caso de su hermano pues privó al periodismo en Colombia, sigue estando impune. Yo le quiero preguntar, Marisol, actualmente, ¿cómo trata usted eso? ¿Cómo maneja eso, el tema de la impunidad de su hermano? No sé a qué se refiere. Sí, digamos, por ejemplo, María Jimena Duzán, su hermana también fue asesinada y el caso actualmente sigue en la impunidad. Ella actualmente pues sigue emprendiendo labores de investigación para hallar los autores intelectuales del asesinato de su hermana. ¿De qué manera usted, en el caso de su hermano Jaime Garzón, está haciendo la misma labor o cómo está enfrentando usted la impunidad del caso de su hermano? No, yo no estoy enfrentando ningún caso de impunidad, yo estoy dejándolo en manos de nuestros abogados, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo
es desde hace 16 años el encargado de buscar la verdad y de buscar que la gente conozca quiénes fueron sus asesinos, pero también de hacer justicia, de que el señor Narváez esté donde tiene que estar. Yo no me quiero referir en este momento a cada cosa, ni quiero que ustedes me sigan preguntando sobre esto. Si ustedes quieren conocer más profundamente, no porque no me interese, sino porque quienes tienen que dar razón son quienes tienen en sus manos el caso de Jaime, y es el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Así es, Marisol, muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Tiene algunas palabras para nuestros oyentes acerca del tema del día de hoy, libertad de prensa e impunidad en Colombia? Yo creo que cuando Jaime leyó y trabajó con los indígenas Wayuu, y él siendo abogado, él trabajó en la Constitución Política de Colombia en su artículo 12. Él le llamó mucho la atención en la forma como ellos tradujeron ese aparte. Y recuerdo incluso la emoción con la que él llegó a la casa a decirme. El artículo 12 de nuestra Constitución dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y ellos tradujeron: nadie podrá, pedazo 10.2, nadie podrá pasar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Creo que con todo lo que nos sucede a diario, tenemos que ser personas que digamos la verdad, que transmitamos a los demás esa verdad, que denunciemos aquello que no está siendo acorde con la verdad, y que además respetemos profundamente la diferencia, así sea que frente a nosotros nos cueste mucho, pero que respetemos. Que respetar no es dejar hacer ni dejar que el otro haga lo que quiera, sino ponerlo frente a la comunidad en general. El bien común es muy importante. Entonces creo que ustedes, frente a la libertad de expresión, está también eso, y se ejerce desde la clase, desde la casa, desde los amigos, desde quienes oyen el programa, desde ¿qué es? Pues que cada uno pueda expresarse. Esa es la libertad también de expresión. Exacto. Y más aún en un medio de comunicación, que así uno lo puede hacer. E invitarlos a que nos acompañen. Nosotros estamos 24 horas, www.bancadelparque.com, y muchas gracias por haberme invitado a su programa. Marisol, gracias a usted por concedernos esta entrevista y enriquecer este espacio que pues es de nosotros los estudiantes y de todos nuestros oyentes. Muchas gracias de verdad, Marisol. Feliz tarde. Muchísimo gusto. Y bueno, importante rescatar un poquito lo que decía Marisol. ¿Cuál fue el legado que dejó Jaime Garzón? Ella no define cuál es el legado. El legado lo definimos nosotros, y tiene bastante razón al decir eso. En mi percepción personal, pienso de que el legado que dejó Jaime Garzón es ese: pelear y batallar por decir siempre la verdad y por avalar lo que es la libertad de prensa en Colombia. Algunos piensan que es utópico, que su cuello está en juego, pero hombre, ese es nuestro deber. Más allá de la fama, como algunos piensan que es el periodismo, más allá del lucro que puede dar el periodismo, es el deber del periodista de comunicar la verdad, aún si su cabeza está en juego. Así es, Diego. Por otra parte, no sé si escuchen la canción de fondo del maestro César Mora. Esta canción se llama Canela. La canción se convirtió prácticamente en un himno a Jaime Garzón después de el año 97, donde él pues concedió una entrevista al programa de RCN Yo José Gabriel. Él cantó esta canción y pues prácticamente para mí y para muchos fue su forma de despedirse. Jaime Garzón sabía, y él en varias entrevistas, incluso en otras entrevistas, la misma hermana dice que él sabía que lo iban a matar. Y pues esa es prácticamente la forma en la que Jaime Garzón se despidió de nosotros. Y pues por eso es que suena la canción Canela de César Mora. Y muy buena por cierto, ¿no? Tiene sí, bastante buena. Su calidad allí, su meneíto, su sabor. Bastante buena esta canción. En Tinta Roja, siendo las 10:47 de la mañana, vamos a irnos con la sección favorita, una de las secciones favoritas de nuestros oyentes. Esta es la frase de la semana. Ay, susúrrame al oído una canción de amor. Ay,
vamos a imaginar un viaje por el cosmos. ¿Ustedes saben lo que es el cosmos? Sí, yo sé. El Cosmos es un equipo de fútbol donde jugaba Pelé. En Tinta Roja, esta es la frase de la semana. Y la frase de la semana, aquí en Tinta Roja, está a cargo de Hans Christian Andersen, que dijo en su momento: la prensa es la artillería de la libertad. Fuertes declaraciones de Hans, ¿no? Pues, la prensa es la artillería de la libertad. ¿Qué piensa usted al respecto, Yotzael? Pues esa frase concuerda exactamente con el perfil de Jaime Garzón. Exacto. Él la utilizaba, era la artillería de él contra esa clase política que creía estar por encima del ciudadano corriente, como decía Jaime. No, y asociando un poquito esta frase, les tengo una frase de ñapa, que es: una prensa libre puede ser buena o puede ser mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. Sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Esta frase la dijo Albert Camus. Se asocia mucho acerca de la frase de la semana de Eber: la prensa es la artillería de la libertad. Y es que es eso, Yotzael. Un pueblo necesita estar bien informado, saber qué es lo que sucede en todo su país, en todo lo que lo rodea, para tener su mismo criterio y no tragar enterito de todo lo que le cuentan, ¿no? Y yo creo que pues juega un papel muy importante la prensa de comunicar lo que es verdadero, no cortinas de humo como a veces se levantan para distraernos de las problemáticas verdaderamente importantes en el país, como lo pasó en el caso del reinado, que por ahí en las redes sociales estuvo moviendo mucho eso, de que mientras en Colombia se están muriendo tantos niños de hambre, bueno, problemáticas que exponían. Sí, es cierto. Los colombianos estaban enfocados en la pantalla del televisor viendo el reinado, y es allí cuando entra a jugar la prensa. Sí, a igual decir: pasó oigan, vuelvan su mirada acá. Igual pasó con el Mundial. El Mundial, todos los medios estaban hacia el Mundial, pero se descuidaron de muchos casos que estaban pasando acá, en muchas situaciones que realmente son importantes, y pues el problema es que abarcan todo hacia el Mundial y nada hacia las problemáticas que hay acá. Y en ese momento aprovechan todas esas personas para hacer de las suyas. Como lo dice un famoso escritor, vivimos en la sociedad del espectáculo. Y le recordamos a nuestros oyentes que este semestre también quisimos implementar algo nuevo en este programa, y es en un audio registrado pues por los medios de comunicación, la frase política de la semana. Le voy a pedir a nuestro máster que nos coloque la frase política de la semana protagonizada y va algo con esto, Yotzael, de que usted sabe quién soy yo. ¿Usted sabe quién soy yo? Vamos a escucharla un poquito y ya volvemos aquí en Tinta Roja. ¿Sabe con quién se metió? ¿Usted sabe con quién se metió? ¿Usted no sabe con quién se metió? Y se lo digo. Usted mañana se pega. Eso. ¿Usted también me clava a mí? Si me pegas a él, te pego porque tú no tienes por qué pegarle a nadie. ¿Usted me clava a mí? Dígase mejor que a quien te dé la gana. ¿Usted me clava a mí? Al que sea, amigo. Nadie tiene por qué faltarle respeto a nadie aquí, hermano. Mire. Me faltó al respeto. No, señor. Él tiene todo el derecho. Ese es el trabajo de él, de dejar el mal. No me mierda a usted. Y respete. A mí no me vas a pegar porque te clavo. A ti te clavo. Te clavo y te estoy diciendo. ¿En serio? ¿Me calma? Un huevón. Y esta es la frase política de la semana, un poco fuerte, subida de tono, ¿no? Para esta hora acá en Tinta Roja. Pero es algo, bueno, les cuento primero a los oyentes. Fue un joven que salió de un bar, de una discoteca, a altas horas de la noche con su novia. Parece que había tenido un incidente previo en este bar, y tanto así que llegó a la policía y, mejor dicho, le estaban diciendo que se fuera del bar. Usted por su lado, nosotros por el nuestro, ya, se acabó el problema. Pero el hombre se puso agresivo. ¿Usted no sabe quién soy yo? Frase muy popular aquí en Colombia, ¿no? Sí, usted no sabe quién soy, usted no sabe con quién se está metiendo. Cuidado cómo me habla, porque usted no sabe quién soy yo. Él decía que era sobrino del expresidente César Gaviria. Esos casos también se dan. Decía que era amigo del general Palomino. Tanto así que sacó su iPhone, yo no sé, el chico super gomelo, sacó su iPhone y voy a llamar al general Palomino. Aló, general. Pero, oiga,
la prensa tuvo que, y no tanto la prensa, las redes sociales tuvieron que se volvió viral el día de ayer o antier cuando se emitió esto, y pues bastante curioso, gracioso, pero pues refleja un poco la problemática y una de las problemáticas que tenemos aquí en el país, ¿no, Josael? Sí, ese es el problema. Hay otros casos en los que incluso hace poco estaba viendo un video, también se volvió viral, un policía ebrio también diciendo que usted no sabe quién soy yo, igual con algún senador que una vez pues lo pillaron infragante, ahí estaba tomado, también con la misma frase, y pues ese es el problema, que los funcionarios públicos creen estar por encima de nosotros y creen que por eso no les afectan las leyes y a nosotros sí. Y más cuando uno mezcla este tipo de inconvenientes con alcohol, ¿no? Mucho cuidado cuando vaya a tomar, oyente de Tinta Roja, no sea que salga en el próximo video en Facebook diciendo, ¿usted no sabe quién soy yo? Bueno, y continuando aquí en Tinta Roja, ya nos faltan poquitos minutos para acabar nuestro programa. Hubo un evento el pasado viernes, que fue organizado en Centro Memoria, el Centro de Memoria Histórica, donde se trató el tema que estamos hablando en el día de hoy, que fue ese precisamente, el de la impunidad y la libertad de prensa en Colombia. Estuvo varias gente participando. En este foro estuvo el director de la FLIP, estuvo María Jimena Duzán, y pues queremos comentarle a nuestros oyentes, ya lo habíamos mencionado anteriormente, este evento se llevó a cabo en conmemoración, o en honor, o en memoria, de los 25 años de la muerte de Silvia Duzán. ¿Quién fue Silvia Duzán? Se preguntarán algunos de nuestros oyentes. Una periodista colombiana, hermana de la actual periodista María Jimena Duzán, que trabaja para Revista Semana, que fue asesinada mientras se encontraba haciendo un documental para la BBC. Lo curioso del caso fue que no se transmitió mucho o no se dio a conocer en noticias nacionales el caso de la muerte de esta periodista, pero sí se dio a conocer mucho en lo internacional. Y el tema, bajo pues el eje temático que era Silvia Duzán, estuvo guiado bajo pues la impunidad que hay detrás del caso del asesinato de esta señora periodista de por sí. Y bueno, se realizó este acto, estuvo Ignacio Gómez de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, estuvo María Jimena Duzán, como ya lo hemos dicho, estuvo Elker Buitrago, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, todos ellos sentados en una mesa dando su punto de vista y expresando la problemática que tiene Colombia y pues todo el mundo, como lo sabemos también en el Medio Oriente con el Islam, los grupos extremistas que también traen censura a la prensa. Todo esto que está ocurriendo, el evento fue promovido por el Centro de Memoria y Paz y Reconciliación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Estuvo también protagonizado por la Consejería Distrital por los Derechos de las Víctimas, FELCOPER. Estuvo la CPB, que es el Círculo de Periodistas de Bogotá, y la FLIP. En los últimos, y se reveló un dato, el Centro de Memoria reveló un dato en esta ponencia, de que en los últimos 38 años, 144 periodistas han sido asesinados, con el detalle de que aún permanecen en la impunidad. Así es, ¿no? Entonces, pues, ya estamos cerrando aquí en Tinta Roja el tema del día de hoy. Vamos a irnos con una entrevista que nuestra famosa periodista María Camila le hizo a María Jimena Duzán acerca del tema del día de hoy, y esto fue lo que respondió María Jimena Duzán en esta entrevista. Es que la verdad es una parte de rehabilitar a las víctimas y tiene que ver con la justicia. Es que la verdad no es, la verdad es una parte de reparación y está incluida en lo que se llama los tres trípodes, o el trípode sobre el cual se sustenta la justicia transicional. Estamos entrando al tema de la justicia transicional, yo me quiero meter ahí, yo también soy parte de este proceso, yo soy víctima de este proceso y a mis victimarios están presos y nunca me han dicho la verdad, no sirvió para nada. Muchísimas víctimas en este país han visto a sus victimarios en la cárcel, pero nunca les han dicho la verdad.
Y también en una declaración que hizo Ignacio Gómez a una entrevista, dijo las siguientes palabras. Pues nosotros lo que entendemos como reparación es que el daño causado con la muerte de periodistas no fue solo a las familias de los periodistas, sino que fue un daño causado fundamentalmente al gremio de los periodistas, pero fundamentalmente y donde digamos todavía sangra en sus audiencias. La muerte de periodistas generó el silenciamiento de muchos, generó la desaparición de medios de comunicación. Entonces, digamos que para curar esas heridas, a lo primero que hay que atender es al tejido comunicacional de las sociedades. Hay sociedades que quedaron completamente censuradas, sin posibilidades de medios de comunicación, sin posibilidades de conocer sus propias historias con motivo de la violencia, especialmente la violencia de los narcotraficantes, mal llamados paramilitares por el gobierno. Teníamos a María Jimena Duzán y a Ignacio Gómez hablando acerca de lo que es la impunidad y la libertad de prensa en Colombia. Interesante la última declaración de Ignacio Gómez, en la cual él afirmaba de que no solamente se le quita a una sociedad un periodista, sino que se le quita la información a la misma sociedad. Se mutila esa parte de la sociedad tan importante como lo es pues el derecho a la información. Sí, así es, Diego. Hay una pregunta que pues yo quería hacerle a todos los que nos estén escuchando en este momento, es de qué manera podemos darle homenaje a Jaime Garzón. Esa es una pregunta que se lo tiene que hacer cada uno de nosotros para pues así sacar este país de donde estamos en este momento, esta crisis. Y aprovechando la pregunta que usted hace, Yotzael, le quiero invitar a nuestros oyentes a que se haga partícipe también de Tinta Roja y responda esta pregunta a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Tinta Roja Usta, en Twitter como @Tinta Roja y en nuestro Gmail políticos@gmail.com, políticosusta@gmail.com. Agradecemos mucho su paciencia y su sintonía en el día de hoy. Fui Diego Roja para Tinta Roja. Y Yotzael Herrera. Diego Ojea para Tinta Roja. Nos vemos en una próxima emisión. El próximo miércoles vamos a tener secciones bastante interesantes, mucho contenido político aquí en Tinta Roja y no nos pueden dejar de escuchar. De la